Un excelente día, queridos hermanos. Qué placer saludarles en esta ocasión. Nuevamente mi persona estará compartiendo con ustedes un devocional, esperando que Dios pueda ayudarnos a aprender de su palabra, a considerar lo que en ella encontramos y a ponerlo en práctica. Me alegra mucho saludarles en esta ocasión, en este nuevo día, y que el Señor pueda darnos siempre la capacidad de buscarle y de tratar de obedecer su palabra. Vamos a orar para poder iniciar este devocional con la bendición y la ayuda divina. Oremos. Padre bendito que moras en el alto cielo, quiero agradecer en esta hora, Señor, la vida, agradecer por tus cuidados, agradecer porque una vez más nos das el tiempo y la oportunidad para dedicarlo a leer tu palabra. Oramos que nos ayudes a entender lo que en esta ocasión el devocional trae. Ayúdanos, Señor, a considerar tu palabra y por sobre todo a acatar las recomendaciones que en ella encontramos. Danos tu ayuda, danos tu paz, danos ese deseo también de seguir adelante. En gracia, permítenos aprender de tu palabra y poder llevarlo al campo de la práctica. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, agradezco a Dios el poder estar con ustedes compartiendo. El día de ayer estuvimos estudiando un devocional. Estos devocionales, hermanos, son una secuencia. El día de ayer, si lo recuerdan, hablábamos sobre cómo podemos ser capacitados para llegar a ser hijos de Dios, cómo el cielo mismo nos ayuda, cómo Jesús dio su vida en sacrificio por nosotros, y también se nos hablaba sobre una de las tentaciones que se le presentó a Jesús. Hoy vamos a enfocarnos a esa parte de las tentaciones del desierto. Vamos a poder tener esa consideración. Ya en devocionales anteriores se nos ha hablado un poco de eso, así que no vamos a puntualizar todo en detalle, pero sí vamos a puntualizar casos o cosas que se vieron en la tentación de Jesús en el desierto y que hoy nos pueden ayudar a nosotros a superar las pruebas o las dificultades. La cita correspondiente para este devocional bajo el título "Siempre podremos confiar en un así dice el Señor". Ese es el título para esta mañana, y la cita bíblica está en Lucas capítulo 4, versículo número 3, punto apartado, versículo 9. Dice: "Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan". Y el versículo 9, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Cuando nosotros hablamos de las tentaciones, hermanos, nosotros debemos considerar cómo el enemigo hace tentaciones puntuales. En el libro de Mateo, capítulo 4, también se habla de las tentaciones. En el libro de Mateo generaliza Mateo precisamente en las tentaciones. Él dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En Lucas capítulo 4, versículo 3, no dice di que estas piedras. No lo hace de manera plural, sino de manera singular. Di a esta piedra. Las tentaciones de Satanás, hermanos, son directas, son específicas. Por eso, en la tentación a Jesús en el desierto, Lucas capítulo 4, versículo 3, Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. O sea, puntualizó, estaba dando una orden, en pocas palabras. Cuando leemos sobre estas tentaciones, ahí abarcaba Satanás, fueron 3 tentaciones en total las que se presentaron en el desierto. En ese momento, no es que solo esas 3 tuvo Jesús toda su vida, mientras estuvo en la tierra, no, tuvo más. Pero estas son las que resaltan porque encierran todas las áreas en las que Satanás puede tentar al ser humano. Voy a leer una pequeña parte del párrafo de la matutina El Cristo Triunfante, página 204, para que logremos acoplar el versículo a lo que vamos a ir viendo en el estudio de este devocional. Dice: en el desierto de la tentación, las riquezas mundanales fueron el soborno desplegado ante nuestro Señor. Fíjense esto. Satanás no vino a él con sus tentaciones
hasta que su naturaleza humana se encontraba debilitada y clamando su necesidad. El día de ayer expliqué y dije clara y puntualmente que Jesús vino a esta tierra 100% humano, aunque en él estaba 100% la divinidad, pero en esta tierra, cuando él vino a esta tierra, nació de la Virgen María, comenzó a crecer hasta el momento, hermanos, en que él desarrolló su carácter, toda esa etapa de la vida, él cumplió su ministerio y todo, lo hizo 100% humano. Y ahora me pueden decir, pero hermano Luis, y los milagros que hizo y esto y lo otro, siempre fueron milagros sobrados del Padre a través del Hijo. Hermanos, cuando hablamos de esos milagros, hasta los discípulos pudieron hacer milagros. Los apóstoles hicieron milagros similares. No era algo hecho o designado única y exclusivamente para Jesús. Cada ser humano, si se consagra a Dios, puede llegar a hacer esas mismas cosas. El hecho de los discípulos, hermanos, los apóstoles, todos los milagros que hicieron. Llegó un momento en el que solo pasaba la sombra de ellos y enfermos eran sanados. O sea, habían manifestaciones grandes y maravillosas del poder de Dios. Todos esos milagros no los obraba Pedro, no los obraba Pablo, no los obraba Juan, los obraba Dios a través de ellos. Asimismo fue el Hijo de Dios. Jesús vino a este mundo 100% humano, siendo 100% como uno de nosotros. Y las obras que él realizó fueron porque se las pidió a su Padre. Sí, muy bien, fueron obras maravillosas. Obras que nosotros no hemos hecho, pero no las hemos hecho porque no somos consagrados a Dios. El libro de Joel, capítulo 2, dice que en los postreros días se derramará el Espíritu de Dios. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. O sea, nos habla de manifestaciones, nos habla de cosas, de milagros, de manifestaciones visibles del poder de Dios. Pero aquí en el devocional encontramos la similitud. Jesús 100% humano hizo cosas que nosotros también podemos hacer siendo humanos. Cuando nos aferramos a Dios, cuando nos aferramos 100% al Padre. Partiendo de eso, si Jesús vino 100% humano, las tentaciones tuvo que resistirlas siendo 100% humano. Y dice el párrafo que Satanás llegó a tentarlo hasta que su naturaleza humana se encontraba debilitada y clamando su necesidad. Por eso cuando leemos el Evangelio de Mateo en su capítulo 4 dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás y ayunó ahí 40 días y 40 noches y dice la última parte del versículo y tuvo hambre. Su necesidad humana, su necesidad física comenzó a clamar. El hambre, la necesidad de pan material comenzó a manifestarse en su cuerpo de una manera aguda, de una manera muy puntual y bastante crítica cuando el ser humano ya tiene una condición de un hambre extrema. La humanidad de Cristo se habría acobardado por lo que le esperaba en el desierto, pero vino al mundo para que al establecer contacto con Satanás pudiese recuperar de las manos del usurpador el patrimonio humano que pertenecía al Señor. Satanás dijo ser el príncipe de este mundo y al derrotar a Adán sojuzgó a la raza humana y la puso bajo su control. Recordemos que Dios le había dado a Adán el señorío sobre toda la creación. A Adán se le dijo cuando dice la Biblia, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, y ahí dice que le dio la autoridad de llenar la tierra, habló de la procreación, pero también le dijo sojuzgarla, o sea, le dio la autoridad, le puso el señorío. Salmos nos dice, y todo pusiste bajo sus pies, aunque mencionaba antes que había sido hecho poco menor que los ángeles. El ser humano recibe la autoridad de Dios de poder, podemos decir, de gobernar la creación, de ser el que iba a administrar la creación en general. Cuando Adán es vencido por Satanás, Satanás reclama ese poder. La misma Biblia dice que nosotros somos siervos, somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Adán había obedecido la insinuación de Satanás, Eva había caído en la tentación, en el engaño de Satanás. Ahora la autoridad la toma Satanás, pero Cristo vino a quitar esa autoridad que el usurpador había tomado. Ese patrimonio menciona el párrafo. Satanás sabía que había comenzado el conflicto personal entre el príncipe de la vida y el príncipe de las tinieblas.
e intentó derrotar a Cristo en medio de su agotamiento físico. Hermanos, hay muchos que dicen que Jesús no fue como nosotros y que Él no sintió hambre, no sintió sueño, no sintió dolor. Eso es mentira. Jesús sí sintió dolor, Jesús lloró, dice la Biblia. Jesús sintió hambre, en este caso de las tentaciones lo encontramos. Jesús tuvo sueño, sí, porque estaba cansado en muchas ocasiones. Recordemos el momento de la tempestad en aquel mar, cuando la tempestad golpeaba el barco que parecía que se hundía. Jesús estaba dormido en la popa del barco, dice la Biblia. O sea, Él sí sintió las partes físicas que nosotros también sentimos. Y cuando Él estaba agotado físicamente, Satanás aprovecha a tentarle. Dice la otra parte del párrafo: la prueba que Satanás requería implicaba que Cristo aceptara la duda y actuara movido por ella, evidenciando así que dudaba y con ello confirmar lo que el enemigo pretendía. Si Cristo hubiera aceptado las sugerencias del enemigo, Satanás le habría hecho: dame alguna evidencia para que crea que eres el Hijo de Dios. Pero Cristo no hizo nada de lo que se le solicitaba. De haber hecho un milagro en beneficio propio, habría demostrado que cuestionaba a Dios. Una evidencia superior a todos los milagros, la confianza en un así dice el Señor, habría de ser una señal incontrovertible. Fíjense esto, hermanos, tan delicado. Porque hablar de esta victoria de Jesús ante el enemigo demarca también la victoria que nosotros podemos alcanzar. Si Jesús hubiera hecho caso a una de las tentaciones del enemigo, habría demostrado, hermanos, que para nosotros sería peor todavía vencer las tentaciones. Que para nosotros que sí cedemos a las tentaciones, porque Él no cedió. Su vida fue una vida de perfección. Nosotros que sí hemos cedido a muchas ya, ¿cómo lograríamos vencer? O sea, es algo, hermanos, que nosotros debemos considerar. El ser humano sí puede mantenerse recto, sí puede mantenerse puro. O sea, uno sí lo puede lograr, pero nosotros lamentablemente a esta etapa de la vida ya hemos malogrado eso, porque ya tenemos en nuestro registro muchas faltas. Hermano Luis, nadie puede. Sí se puede. De Juan el Bautista se dice que era un varón justo, perfecto. De Job se dice un varón recto, apartado del mal y temeroso de Dios. O sea, de Enoc se nos dice que él dio testimonio de haber agradado a Dios. Sí encontramos en la Biblia personas que dedicaron su vida al servicio de Dios y que lograron vencer cada tentación en su vida. Lógicamente han tenido su recompensa. Enoc desapareció, dice la Biblia, porque Dios se lo llevó. Fue traspuesto, dice el libro de Hebreos, sin ver muerte. O sea, personas que lucharon, se esforzaron por agradar a Dios y su recompensa está garantizada. Nosotros asimismo podemos vencer. Y podemos vencer, hermanos, con un así dice el Señor. Con un escrito está. Cuán astuta fue la forma como Satanás se presentó a Eva en Edén. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. La forma en la que lo presentaba era una disfrazada falta de respeto por las palabras de Dios. Había en sus palabras de verdad una negación encubierta, un rechazo, una impugnación y a la confiabilidad divina. Quiso implantar en su mente la idea de que Dios no actuaría según lo que había dicho y que la prohibición acerca de ese fruto tan hermoso era una abierta contradicción al amor y la compasión que pretendía manifestar por ellos. O sea, quiso que Eva dudara de Dios. Dios les ha dicho que no hagan esto. Es mentira, no se van a morir. O sea, Satanás trató de poner la duda en las palabras de Dios. Asimismo trató de poner la duda en Cristo. Si eres el Hijo de Dios, si eres Hijo de Dios, haz esto, haz lo otro, porque si no, no lo vas a hacer. O sea, en ese momento Satanás quiso poner la duda. Cristo estaba debilitado, dice el párrafo. Su naturaleza humana estaba debilitada. Y al estar debilitado, Satanás aprovecha ahora, se le presenta y le dice: si eres el Hijo de Dios. Hermanos, en ese agotamiento físico causada por el hambre, en ese momento, me imagino, de desesperación por querer ingerir alimento, Satanás aprovecha y ahí llega en su momento de debilidad física y le dice: si eres el Hijo de Dios, haz esto. Se trató de poner en duda inclusive quién era él mismo. Y en las tentaciones trató de
de inspirar a Cristo, hermanos, a que confiara no en su Padre, sino en la duda que había puesto el enemigo. Ahora intenta inspirar a Cristo con sus propios sentimientos. Si eres el Hijo de Dios, de este modo buscó insinuar la duda en la mente de Cristo. ¿Podría el Señor tratar de ese modo a su Hijo? Fíjense ahora, hermanos, te puede estar tratando así. A Eva le dijo: Dios te ha dicho esto, Dios es injusto, es mentiroso, no quiere que hagas esto. Ahora Cristo le estaba diciendo: si eres el Hijo de Dios, ¿cómo Dios te va a tratar así? ¿Cómo te va a tener soportando? ¿Cómo te tendrá aguantando? ¿Cómo te va a permitir que sufras si eres el Hijo de Dios? Mejor haz esto. Demuestra que tú puedes. Hermano, fue un reto para Cristo. Yo me pongo a pensar, si a nosotros se nos hace ese mismo reto, hermano, nosotros cedemos en el momento. Cuando alguien nos ha dicho: no tiene valor de hacer esto, de hacer lo otro, nosotros solo por el mismo reto lo terminamos haciendo, aunque sepamos que nos va a ir mal. Cristo fue tentado de esa manera. ¿Se le ofreció qué? En el alimento. Di que esta piedra se convierte en pan. Se le presentó la oportunidad también, hermano, de demostrar su poder. Tírate de aquí abajo, sus ángeles no permitirán que tu pie tropiece en piedra. Se le dio la oportunidad también de manifestar su poder. Y en la número 3, si postrado me adoras, todos los reinos del mundo serán tuyos. Le ofreció también riqueza, hermano. Le ofreció lo que él había venido a rescatar. Cristo, ojo con eso, vino a rescatar a la humanidad, a todos los reinos de este mundo, pero los iba a rescatar con esfuerzo, con dolor, con sufrimiento, dando su vida. Ahora aparentemente Satanás se los estaba dando, y gratis, solo con arrodillarse. Póstrate, adórame y te doy los reinos del mundo. Ya no vas a tener que morir, ya no te van a tratar mal, ya no te van a hacer esto, te voy a dejar los reinos de la tierra. O sea, parecía fácil, pero era la astucia del enemigo. Hermano y amigo, así presenta Satanás las tentaciones a tu vida y a mi vida. Aparentemente para nuestro beneficio, pero disfrazada lo que viene tras fondo, que es la desgracia, la ruina y el dolor. Las tentaciones surgirán a fin de ocasionar desconfianza en Dios e impugnar su amor. Llegan a ser traidores, rebeldes de Dios, y aceptan las tentaciones de uno a quien eligieron como su líder. De este modo se transforman en instrumentos de Satanás, canales por medio de los cuales el enemigo comunica a otras mentes las dudas e infidelidades con las que los ha saturado. O sea, hermano, si nosotros no vencemos las tentaciones, nosotros mismos nos volvemos en tentaciones para otros. El día de ayer hablábamos que nosotros debemos llegar a ser hijos de Dios, pero hay un versículo que nos dice que nosotros las obras de nuestro padre, el diablo, hacemos en ocasiones. O sea, ¿por qué digo nuestro? Porque nosotros hacemos cosas malas, y cuando hacemos cosas malas estamos llegando a ser hijos del diablo, hijos del enemigo. Debemos luchar, hermanos, porque el enemigo, porque Satanás no tenga una paternidad sobre nosotros, sino más bien porque Dios sea nuestro Padre, para llegar a ser hechos hijos de Dios y no hijos del diablo, no hijos del maligno. Cuando cedemos a las tentaciones y nos volvemos en tentadores para con otros, llegamos a ser hijos del enemigo. Eva, hermanos, Eva fue engañada por el diablo. Y luego de que ella comió del fruto de la ciencia del bien y del mal, dice que ella llevó a su marido y también comió él como comió ella. Ella se convirtió en la tentación después. ¿Podemos vencer, hermanos? Sí podemos vencer, hermanos. Eva pudo vencer, sí pudo vencer. Se le había dado incluso las instrucciones de cómo hacerlo. Adán pudo vencer, sí lo pudo hacer. También se le había advertido. Si no lo hicieron fue por voluntad propia. ¿Tú puedes vencer? Sí puedes hacerlo. Si no lo haces, es por voluntad propia. Dios nos ayude, hermanos, a recordar siempre: toda tentación puede ser vencida con un así dice el Señor. Dios puede ayudarnos y puede darnos la fortaleza para vencer cada tentación. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a finalizar orando a nuestro Dios. Padre de amor y misericordia, te agradezco por la vida una vez más. Te agradezco por estar conmigo, por acompañar a cada uno de mis hermanos que ha estado con nosotros en este devocional. Ayúdanos, Señor, a considerar tu palabra, a ser fuertes ante las tentaciones, a superar cada prueba y a esforzarnos por cumplir tu palabra. Guárdanos del enemigo, ayúdanos a vencer las tentaciones y a honrar y glorificar tu nombre.
Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, tengan un excelente día. Fue un placer haber estado compartiendo con ustedes y les espero el día de mañana, si Dios me regala la vida y se la regala a ustedes también, con el siguiente devocional. Bendiciones para todos.